saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín, siempre a través de la pantalla de Palenque TV. Usted nos encuentra en 6.1 en señal abierta, pero también en todos los cable operadores del país. En Entel, por ejemplo, estamos en el canal 6 y también en Tigo, canal 6. Así que nos puede encontrar allí, pero también no lo olvide, estamos en el satélite Tupac Katari, llegando a todo el territorio nacional con esta señal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que a usted le va a interesar mucho. Vamos a hablar sobre cómo tener un asesor digital para lograr nuestra libertad financiera. Para ello, hemos invitado al máster en temas de negocios, de informática, Ronald Rocha. Ronald, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a ir con una primera pregunta hacia ti, por favor. A ver, dinos, ¿cuál sería el error más común que comete la gente al intentar usar tecnología para organizar sus finanzas y cuál es el primer paso correcto? Gracias por estar. Gracias por la invitación, estimado Jaime. Por supuesto, el primer error yo creo que la gente que considera las tecnologías para poder tener la independencia financiera es creer que la tecnología va a ser por sí sola toda la evaluación y el análisis que tiene que partir desde uno mismo. Podemos tener un montón de aplicaciones, podemos tener un montón de softwares en nuestra computadora, creyendo que la misma tecnología por sí sola va a poder operar y va a poder trabajar. Pero creo que es fundamental primero entender cómo vamos a planificar y gestionar nuestra economía a partir de determinados criterios. Por ejemplo, podemos aplicar el criterio 50-30-20, ¿no? Donde vamos a destinar un determinado porcentaje para el ahorro, otro porcentaje que es el 30% para los deseos, el 30% para los deseos y el 50% para las necesidades. Y esto lo podemos hacer principalmente en una herramienta bastante básica, que puede ser el Excel. A partir de que tengamos una adecuada planificación, una adecuada estructuración de qué es lo que queremos proyectar con nuestro dinero, ya podríamos migrar ahí con otras tecnologías, pero desde una planificación muy básica que debe partir desde nosotros mismos. En ese sentido, se confirma entonces esta tesis que ya se viene manejando de manera importante, ¿no es cierto? El hecho que las tecnologías de información en comunicación son herramientas. La estrategia, quien dice cómo se debe utilizar, corresponde básicamente al humano. Así es básicamente tener disciplina. Hay gente que, por ejemplo, utiliza el esquema de sobres, donde va separando el dinero físico por medio de sobres y luego lo va organizando en el mes y va gastando de acuerdo a lo que se haya planificado. Lo propio se puede hacer en herramientas digitales. Desde tu smartphone hay una infinidad de herramientas que nos pueden colaborar y nos pueden ayudar a gestionar nuestro propio dinero, y la idea es tener todo esto pero bien organizado y bien planificado y mantenerte en una disciplina ya propia para poder gestionar tus propias finanzas. ¿Hay una diferencia entonces entre hábito y disciplina? ¿Deberemos de repente fijarnos tiempos, plazos para poder revisar nuestras finanzas personales a través del uso de la tecnología? ¿Cuál sería un primer paso o cuál sería ese hábito sencillo? Bueno, los hábitos digitales que uno puede aplicar es principalmente tener un presupuesto 360, así se lo llama cuando tienes un esquema global de toda tu economía. De repente tienes dinero en determinadas cuentas, tienes un determinado monto de dinero en bitcoins, por ejemplo también puedes tener, no sé, tarjetas de crédito. Entonces puedes aplicar las tecnologías para poder esquematizar y tener centralizado en un solo lugar todo lo que se refiere a tu dinero. ¿Para qué? Para que a partir de ahí tú puedas ya generar una planificación y luego generar automatizaciones con tu economía y por medio de las aplicaciones. Es decir, si tienes un determinado ingreso, que a partir de estas aplicaciones puedas direccionar un determinado por ciento, puede ser el 20% de tus ingresos al ahorro, el 30%
que esté exclusivamente limitado a lo que son los deseos y lo demás para poder hacer el gasto mensual. Y a partir de ahí tener un histórico, esto también te permite las herramientas digitales, tener un histórico para tener un comparativo si es que realmente estás siguiendo tu planificación financiera respecto al mes anterior. E incluso ver en qué momento estás gastando más o estás gastando cosas que no deberías hacer, es decir, tener un presupuesto consciente a partir de las herramientas y es más, aplicar las herramientas para tener alertas y notificaciones en caso de que se esté excediendo el límite presupuestado respecto a un determinado gasto. Entonces ahí uno puede encontrar señales o la tecnología también nos envía señales de alerta para no incurrir en ciertas prácticas. Es cierto, la tecnología si bien ayuda, también te puede orillar a generar gastos inconscientes. Ejemplo, hay aplicaciones donde constantemente te están promocionando un determinado producto con ofertas, con tickets o con un determinado retorno si es que haces una compra. Por ejemplo, hay estas aplicaciones como AliExpress donde te dice por hacer tu primera compra tú vas a tener un descuento, u otras plataformas e-commerce. Ahí tenemos que tener alerta porque puedes estar incurriendo en gastos que no son necesarios, y las tecnologías, justamente los algoritmos que tienen las tecnologías por detrás, te orillan a justamente tratar de gastar más. Esas son alertas que uno tiene que tomar en cuenta dentro de lo que es el uso de las plataformas digitales, principalmente para poder tener un ahorro consciente y no gastar en lo que no debes, y comprar por intención, no por impulso, que es lo que suele suceder. Compramos cosas que a veces no necesitamos. Ahora bien, en términos de ahorro, por ejemplo, cuando uno tiene una tarjeta de débito, al final de mes, cuando se ha gastado de repente casi la totalidad del dinero, a uno le sobran 5, 10, 15 bolivianos que se van quedando, digamos, para el próximo, el siguiente mes. Esa es una forma de ahorro, dicen algunos, por redondeo, cuando se hacen compras. ¿Hay una forma más eficaz de ahorro utilizando esta tecnología? Es interesante esta estrategia, puesto que como tú lo planteabas, puedes hacer una compra, por ejemplo, por 3.60 bolivianos, pero el redondeo se lo hace a 4 bolivianos y el remanente o el saldo, que son 40 centavos, se va al ahorro. Entonces es una manera de poder ampliar tus ahorros respecto a lo planificado. Y hay aplicaciones de bancos a nivel nacional, no conozco todavía una plataforma de banco que sí permita esto, pero sí hay bancos que directamente, por cada compra que haces, este saldo o estos centavos que sobran de una determinada compra se va a una cuenta de ahorros. Hay otras plataformas que es el Open Bank, el N26 o Coin, que también te permiten hacer estos ahorros por redondeo. Entonces es estar alerta a estas posibilidades de poder ahorrar cada vez que realices una compra. La gran desventaja está que al creer que estás haciendo un ahorro, puedes incrementar también tus gastos y tus compras en cosas no necesarias, como lo planteábamos en el punto anterior. Ahora que la tecnología se ha masificado, que la tecnología está a la vuelta de la esquina o está en nuestra billetera, si ustedes, amigos, nos entienden de esta manera. Por ejemplo, cuando uno va a comprar unas salteñas muy apreciadas aquí en La Paz, un refresco o inclusive va a comprarse algo de café, puede pagar con la tarjeta de débito, ¿no es cierto? Estos se constituyen en lo que se denomina gastos hormigas. Esta tecnología también puede ayudar a lanzarnos alarmas, a detectar aquello y a decirnos, vas por el camino equivocado. Por supuesto que sí. Igualmente podemos poner alertas y notificaciones, y estas plataformas, hay una plataforma por ejemplo denominada Spendi o Wally, donde te ayuda a identificar estos gastos hormiga, que a veces lo hacemos de manera inconsciente o de manera rutinaria. Creemos que un simple café diario no va a tener una gran incidencia en mi economía, o compras por internet. Entonces, eso significan gastos hormigas que a veces no lo necesitamos y que nos permite, si los evitamos, nos permitiría reducir nuestros gastos y tener un ahorro significativo. Ahora bien, hay que también ser claros, y es muy importante resaltar esto, que estas tecnologías que son
y estas aplicaciones que están que pueden estar en nuestro smartphone, que es Spendi, Wally, también te obliga a registrar cierta información de tu banca digital. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y tener mucha confianza en las aplicaciones, y también ser conscientes de qué información vas a registrar, porque es información crítica de tu banca digital. Si lo puedes hacer sin estas herramientas de manera autónoma e independiente, es mucho mejor, y para que tú puedas ir mapeando cuáles son estos gastos hormigas innecesarios. A propósito de mapas, hay un término, el dashboard, ¿no es cierto? Pero vamos a traducirlo, es como un tablero de control. ¿Qué tablero de control nos puede servir eficazmente para este objetivo de ir controlando nuestras finanzas personales? Y a partir de ese tablero donde se nos va a graficar nuestro estado de cuentas, ¿qué 3 métricas deberíamos tomar muy en cuenta? Es decir, ¿qué 3 datos no podemos pasar por alto? Importante, cuando tú hablas de un dashboard, básicamente es para tomar decisiones a la larga. Y es muy importante, por ejemplo, cuando tú vas a manejar tus finanzas, tener una categoría bastante coherente, porque es muy individual los gastos de cada persona. Sin embargo, es importante categorizar dónde va a ir el flujo de tu dinero. Es decir, por ejemplo, facturas, colegio, alimentos, tener muy bien categorizado y diferenciarlos entre los costos variables y los costos fijos. Por ejemplo, la factura de internet, eso no se va a cambiar de un mes al otro, pero sí va a haber otros gastos variables donde sí tienes que prestar atención. Entonces, esa es una de las métricas muy importantes para tener claro de cómo puedes manejar un dashboard. Ya te digo, puedes utilizarlo en el mismo Excel, en el Power BI u otras plataformas mucho más avanzadas, pero lo importante es saber categorizar las fuentes y salidas de tu dinero, dónde se va a ir y cómo lo vas a manejar tu dinero. ¿Y en qué se va? Los costos, los gastos y también tus ingresos. De repente tienes más de un ingreso, un salario, de repente das docencia, de repente tienes alquileres. Entonces es importante categorizar tanto el ingreso como también las salidas de tu dinero. Segundo dato interesante para poder aplicar correctamente un dashboard es tener una variabilidad que te permita tener una variabilidad de datos de un mes versus al otro mes, para que tú puedas identificar y diferenciar, hacer un análisis de qué es lo que has gastado el mes pasado y qué es lo que vas a gastar este mes siguiente, o incluso hacia atrás, un histórico, para que tú puedas mapear en qué puedes ahorrar, en qué puedes invertir, incluso dónde tienes algún saldo que te permitiría generar algún ingreso mayor para que te permita la independencia financiera. Y finalmente, a partir de esos datos, tener la toma de decisiones para que tú puedas definir en qué puedes mejorar tu economía. Perfecto. Ahora, nos has hablado, por ejemplo, de un Excel que ya se conoce básicamente en su funcionamiento, aunque uno puede sacarle mucho más de rendimiento al Excel si se tecnifica en cuanto a su uso, manejo, en fin. También nos has hablado de algunas aplicaciones, pero ¿qué hay con la inteligencia artificial, que básicamente es un monstruo que ya se está comiendo mucho de esto que acabo de mencionar? Sí, es interesante el tema de la inteligencia artificial. Nos permite personalizar muchos de nuestros servicios, incluso podemos automatizar la contabilidad, nos ofrece asesoramiento financiero inteligente, y igualmente hay otras aplicaciones que podríamos explotarlas. Principalmente la banca móvil se está actualizando constantemente, los pagos digitales ya prácticamente es el medio sobre el cual se va efectuando los pagos de manera ya globalizada y generalizada. Entonces ahí tenemos la posibilidad de aprovechar estas herramientas, incluso las proyecciones que se tienen en las billeteras digitales para poder invertir en monedas, en criptoactivos, resultan interesantes, y también la información que nos provee la inteligencia artificial cuando hacemos y cuestionamos en qué podríamos invertir es interesante. Sin embargo, siempre les recomiendo de que no nos basemos en una sola fuente. Tenemos que revisar por lo menos en 3 fuentes para poder tener una clara idea en qué es lo que vamos a invertir. Entonces, y cuál es el modo correcto de invertir. Entonces, ahí sí nos da bastante información la inteligencia artificial, pero
siempre recomiendo, cuando utilizamos estas plataformas tengamos mucho cuidado de no brindar información muy personal. Entonces ahí es donde podemos explotar la tecnología, pero con mucho criterio y mucho cuidado, puesto que así como ocurre con la inteligencia artificial y como ocurre con los algoritmos, estas tecnologías están captando constantemente todas las actividades digitales que estamos realizando y toda nuestra información. Excelente. Ya para ir finalizando, Ronald, fíjate que lo que se busca, me imagino, con esto es lograr una libertad financiera, es decir, no ser dependientes, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede entonces, en función al uso de estas tecnologías, en la administración de nuestras finanzas personales, lograr eso precisamente, la libertad financiera? Bueno, para poder alcanzar la libertad financiera, como lo decíamos inicialmente, es primero tener una adecuada planificación de qué es lo que queremos, a dónde apuntamos, cómo vamos a dirigir. La regla 50-30-20 es una regla que nos permite buscar nuevas metas y podemos aprovechar también ciertas tecnologías que nos permitirían ahorrar. Por ejemplo, hay plataformas donde tú puedes comprar ciertos elementos donde te otorgan un descuento o te devuelven un monto de dinero para como que te van a devolver. Otros te dan ciertos bonos, algunos vales. A esas tecnologías y esas plataformas que tienen ciertas ofertas nos podrían servir para poder ahorrar y principalmente aprovechar las tecnologías, pero como comentábamos anteriormente, para poder mapear bien cuáles son nuestros gastos, dónde están nuestros gastos hormiga, gastos innecesarios, para poder tener una adecuada organización de nuestras finanzas y poder dominar las herramientas digitales para un aprovechamiento propio, sin que estas herramientas digitales se aprovechen de nosotros, obligándonos a hacer gastos no necesarios, que es lo que siempre comentaba, ya sea en Facebook, ya sea en otras plataformas, siempre nos están orillando a gastar nuestro dinero. Esas son las alertas que debemos tomar en cuenta para evitar estos gastos que no son necesarios. Excelente, muchísimas gracias, Ronald. Nos has dado una verdadera lección en términos del uso de tecnologías de información y comunicación en la aplicación de la administración de nuestros recursos, de nuestras finanzas personales, para lograr esto que había preguntado recientemente, ¿no es cierto? Tener una mayor independencia, libertad financiera. Muchísimas gracias, Ronald. Un abrazo a la distancia y que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias, Jaime, por la invitación. Un placer para mí. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos entonces al máster en informática, en administración financiera también, Ronald Rocha, quien con esta claridad nos ha explicado cómo podemos pasar, por ejemplo, de un Excel muy básico a la inteligencia artificial. Pero fíjese usted que nos ha dado al menos dos consejos muy importantes. Primero, no hay que entregar plenamente todos nuestros datos, o cuando se nos exige aquello, tener mucho cuidado con lo que estamos informando, porque inclusive nuestras contraseñas pueden ser vulneradas en función a aquello. Y lo segundo es que es una herramienta. Básicamente esta tecnología es una herramienta y mucho va a depender de cómo nosotros manejemos aquella para nuestro beneficio personal. Y hay que tener entonces un plan, una estrategia para poder llegar a una meta saludable en términos financieros. Cerramos aquí este tema. Usted puede recapitularlo en mi canal de YouTube, Economía para Todos, Palenque TV, donde estamos incluyendo estas entrevistas. Vamos a una pausa, amigos, amigas, y cuando retornemos estaremos hablando sobre un hecho noticioso que realmente está causando revuelo, sobre todo en la industria automotriz de México. Eso y mucho más, luego de este corte. Gracias por seguir junto a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín.
Vamos a esta noticia que es muy importante y que realmente ha llamado la atención, sobre todo en el ámbito de la industria automotriz. Una industria muy arraigada en México, donde, por ejemplo, están atravesando dificultades por las faltas de chips. Sí, esos aparatitos electrónicos que de alguna manera permiten inclusive mover grandes movilidades. Hay una disputa muy fuerte entonces por aquello. Vamos a ver esta nota. La disputa comercial por los chips entre China y Países Bajos ha afectado a la industria automotriz mexicana. El tema sobrevoló el encuentro del sector Auto Hub 2025. Podríamos decir que de nuestras estimaciones que hicimos hace 2-3 años, pues no hemos llegado. Vamos como un año atrasado en la demanda sobre chips y la incertidumbre del TEMEC. Son los dos temas que han afectado un poco. La producción de automóviles en México se ha reducido un 6% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado. La crisis por los chips en Países Bajos puso de manifiesto la fragilidad de la industria automotriz global frente a China. El desabasto de componentes es cada vez más habitual en México y ha derivado en varios paros técnicos de grandes marcas. México tiene que enfocar esfuerzos para desarrollar, ¿no?, localmente esta infraestructura. Requiere una inversión importante, requiere la participación del sector gubernamental y tomará tiempo, pero tiene que ser una decisión pronto para que el impacto de la producción de los chips se pueda ir mitigando. Una necesidad aún más urgente por las exigencias de Donald Trump para evitar que la materia prima utilizada por las autopartes provenga de China. Así lo expresa Alexander Fishing, director nacional de Bosch, una de las tecnológicas automotrices más afectadas en Europa por la crisis de los chips. Y este segmento es muy participativo porque usted tiene la posibilidad de generar usted una pregunta y nosotros la responsabilidad de darle una respuesta adecuada. Usted me puede escribir a través del Messenger de mi página en Facebook, Jaime Albarracín, Economía para Todos, y nosotros ponemos esa cuestionante a consideración de nuestros expertos, quienes nos ofrecen una respuesta válida. Así que la invitación para que nos siga escribiendo. Lo ha hecho, por ejemplo, Joaquín Lavallén, quien pregunta: ¿qué se debe hacer permanentemente para que la gente hable bien de ti como profesional y no solo de lo que vendes? Un tema muy interesante que tiene que ver con la marca persona. Bueno, esta es la respuesta, Joaquín. Para que la gente hable bien de ti profesionalmente, debes construir una reputación basada en la autenticidad, competencia y valores, no solo en lo que vendes, lo que implica ser un aprendiz constante, escuchar activamente, aportar valor, ser transparente sobre logros y errores y alinear tu comportamiento con integridad, disciplina y compromiso, destacando no solo habilidades técnicas, sino también tu ética y la experiencia positiva que generas. Entonces, para generar marca, de lo que se trata es de utilizar valor que tiene que ver con fundamentalmente la honestidad, transparencia, ser claros en lo que manejamos y por supuesto también un elemento vital que es la ética. Así se va construyendo poco a poco una marca persona que influye posteriormente en los servicios o productos que tú puedas vender. A continuación también tenemos nuestra frase, una frase que está ligada a esto que hemos venido tratando, ¿por qué no? La marca persona. La frase del día dice: tu marca personal es una promesa para tus clientes, una promesa de calidad, consistencia, competencia y fiabilidad. Es una frase popular empresarial. Vamos a esta última pausa aquí en el programa y cuando retornemos, la recta final de Economía para Todos.
Parte final, parte definitiva de Economía para Todos correspondiente a la fecha. Hoy hemos abordado sobre el uso de tecnologías para mejorar nuestras finanzas personales y que tengamos, gracias a ello, una libertad financiera. Un tema que nos ha parecido muy importante porque ahora, más allá del Excel y también de las aplicaciones, está la inteligencia artificial. Sin embargo, sigue siendo una herramienta y eso hay que tomar muy en cuenta a la hora de su uso. La estrategia, la programación, la disciplina corresponde al ser humano. Sin ese factor fundamental, el ser humano, la herramienta no existe. Así que a tomar muy en cuenta aquello en función a esto que hemos hablado hoy. Pero también lo que se ha hecho referencia es que existe, por ejemplo, la posibilidad de acceder a distintas plataformas. Pero aquí hay que tener un cuidado muy importante, no entregar datos sensibles, datos que puedan permitir incluso que nos roben nuestros dineros de nuestras cuentas. Eso es fundamental a la hora de el manejo de esta tecnología. Y por supuesto, hábitos y disciplina van a permitir que nuestro entorno económico no sea muy agresivo ni nos cause daño por nuestros gastos innecesarios. Usted puede recapitular todos estos consejos a través de nuestra página, más bien de nuestro canal, sí, canal en YouTube, Economía para Todos, Palenque TV, donde tenemos este programa y por supuesto muchísimos otros más sobre educación financiera, sobre startups, modelos de negocios, emprendimientos, en fin. No me queda más que agradecerle por su preferencia y recordarle que la economía depende de uno. Hasta la próxima.